¿Por dónde empezamos a abordar de esta eliminación de Universidad? ¿Quién es el mayor responsable, dirías, de Siria? Es una combinación. En la tarde fui un poquito crítica diciendo que era Efraín Juárez, pero también muchos de los errores que ha tenido el entrenador van en consecuencia de lo que le han permitido en la directiva. Sí. No sé si una combinación de que le dan todo ese tiempo para que él haga un proceso, pero a la vez es como si nos imaginemos esta conversación en la oficina de Pumas y lo ves a Efraín Juárez declarando siempre muy a la ofensiva, como muy enojado, poniendo él su estilo, que no lo conocíamos de Efraín Juárez así, pero él quiere imponer su estilo. Imaginémonos eso en la directiva, decir, es que cada vez que abres la conversación, te pones tú solito contra la pared. Entonces, para atrás, y es un cúmulo de acciones que no le benefician para nada a Efraín. Entonces, yo digo que la responsabilidad es compartida. Es compartida. Yo también creo que está por muchos lados, Ricardo, porque podemos hoy hacer el recuento de una mala planeación de refuerzos que llegaron tarde, de una plantilla corta, de la cantera que está seca, el caso Ramsey, que me parece es muy importante. Lesiones, tarjetas rojas, tema de disciplina y, desde luego, el juego de la eliminación, al que Pumas llegó en los huesos, llegó muy debilitado y terminó sin competir ante Pachuca. Buenas noches a todos. Lo de ayer yo creo que era previsible por cómo llegaba y encaraba la eliminatoria Pumas. Las bajas, la suspensión de Carrasquilla, la falta de un 9, trató de buscarle Efraín con todo y todo el partido. Yo creo que es muy superior Pachuca en el partido. Sí creo que hay un par de jugadas que de alguna manera podrían condicionar algo, ¿no? El probable penal del primer tiempo, para mí, con elementos para señalarse. La roja, que me parece bastante clara, Cádiz, con 15 minutos por jugar con el partido, con diferencia de un par de goles. No sé si le hubiera permitido a Pumas algo más. Insisto, la superioridad de Pachuca con todo y todo es inobjetable. Lo más visible es Efraín. Creo que al que señalamos todos es Efraín, porque parece ser públicamente el gran responsable de todo eso. Me parece que es una decepción en términos generales por la expectativa que había levantado en casi todos nosotros. Se queda corto, prometió una cosa que nunca pudo cumplir. Esa declaración a mí es de las que más me marca en esta batería de sonidos que escuchábamos cuando se animó a decir en algún momento del torneo: mi equipo juega bien siempre. Nunca entendí cuándo, a qué momento se refería. Se enojaba cuando se lo criticaban. Nunca fue el equipo propositivo que él intentó vender, jamás. Fue mucho más pragmático. Un equipo muy cerrado, muy ordenado, que tampoco corría demasiados riesgos. Y después sí una directiva que arrastra problemas. El de la disciplina lo arrastra hace mucho Pumas, ¿eh? Sí. Aquellos Pumas de Rafa Puente, por ejemplo, y mira que ya llovió desde Rafa Puente, no terminaban un partido con 11 futbolistas. Y eso le volvió a pasar ahora muchas veces. Sí. Yo coincido en esa parte de que el entrenador tiene una parte de responsabilidad, Sí. porque este equipo sí tenía para jugar mejor. Yo creo que no sí. mucho mejor, pero sí tenía para jugar Para mejor. mí tenía un 11 muy competitivo. Después se quedaba muy corto si le tenía que meter mano. no, pero no el había 11 de arranque de revulsivos. Pumas no era malo, ¿eh? Sí, estoy ¿O de no es acuerdo. malo? Tenía para jugar mejor y me cuesta trabajo, por ejemplo, el partido contra Toluca, ahí tuvo buenos momentos. En el juego contra Tigres le recuerdo buenos momentos. Primer tiempo contra Rayados de Monterrey, pero no fue una constante. Contra América también, ¿no recuerdas? Un poquito destellos, un poco también. Pero Cortos América y los ahí terminan sí batiendo sí, dramáticamente. sin duda, pero Y no sí, fue- una racha de ese día 7 sin ganar. Ese día Keylor saca 3 o 4 pelotas y no Así es. América le mete 5, ¿no? Son muy contados los momentos en que Universidad tuvo un encuentro con algún fútbol que podamos enmarcar. Y El de poner. Toluca, ¿no? Sobre todo. Yo creo que ese fue de los importantes contra Tigres, ya te decía. El primer tiempo de Monterrey, creo que en buena medida porque Monterrey se desdibuja. Me acuerdo que manda a Héctor Moreno de medio de contención y traían un desorden atrás que Pumas lo pudo capitalizar. Dionisio, ¿por dónde empezamos? Estaba buscando por acá Dime, yo te ayudo. una frase que no la pude encontrar, le había hecho un screenshot, pero bueno. Pero decía más o menos así, es de una novela, ¿no? De un libro. Ah, caray. Viernes ¿Qué estás filosófico. leyendo, Dionisio? Dice, quien se cree y lee sus mentiras no acepta ninguna verdad. Y ese es el caso de Efraín. Ya decías tú en el tema, mi equipo está jugando muy bien, cuando quieran les explico, no, no busquemos donde no es, sus preguntas háganlas, formúlenlas mejor, X y Y. Quieren ver el vaso medio lleno, Sí, medio vacío. Cuando el vaso está a la mitad. No es ni medio lleno ni medio vacío. Cuando eres realista está a la mitad. Claro. No lo dices medio lleno, medio vacío. Entonces, aplica perfectamente para Efraín. Y entonces, cuando tú dices por dónde empezamos, primero por ser autocríticos. Y si no tienes autocrítica, entonces no vas a poder mejorar. Porque si piensas que todo está bien, aunque los hechos digan otra cosa,
los resultados digan otra cosa, las estadísticas digan otra cosa, pues entonces dices, no hay nada que mejorar, todo está bien. Entonces, empezar con la autocrítica. Cuando tú me hablas de quiénes son los responsables o culpables, sí, todos tienen su responsabilidad. Pero ya cuando ves el discurso que maneja Efraín, yo le ataño más a Efraín la Sí, responsabilidad. bueno, él es finalmente el responsable deportivo, pero puede decir una cosa que dijo muchas en rueda de prensa, pero a la hora de implementar cosas, de hacer los planes para la siguiente temporada, debe saber que hay un montón de cosas que no se hicieron bien. Pues espero, porque si no, no va a aceptar ninguna verdad. Si él piensa que todo lo que dice es Pero cierto. ¿quién es el líder? O sea, es decir, ¿quién toma la última decisión? Él va y presenta un plan de metodología y la directiva le dice, ok, confiamos en ti, lo que tú nos digas de acuerdo a los refuerzos, en tu pensamiento. Y dejemos a un lado que si son buenos o malos. Sí. O sea, él pone nombres, él pone una idea, un estilo de juego, es decir, una identidad de juego que necesita Pumas a través de él. Y la directiva es quien le dice, ok, va 100%, o es al revés. Él propone algo, pero hay alguien que haga un filtro y diga, ¿sabes qué? Sí, pero no está dentro de los lineamientos, sí, pero nos va a costar tanto. Entiendo Yo que creo esa es sí la influyó. dinámica. Yo creo que le influye mucho. O sea, vaya, él conocía a Angulo y lo terminan trayendo. Él empuja lo de Ramsey cuando había evidencias más que claras, basados en el desempeño que había tenido las últimas 2 campañas, de que era un jugador propenso a lesionarse, al borde del retiro, que ya inclusive había dado un paso al costado y empezaba a dirigir en una división inferior Claro. en el fútbol de Inglaterra. Entonces las evidencias estaban ahí. Y llega porque Efraín sugiere y empuja el tema Ramsey. Ayer Entonces, es sí creo que tiene mucho patético, que ver. Ciro. Ayer no se puede referir a él ni por su nombre, No, ¿no? es como Ayer un dice amigo galés. el amigo galés que se nos fue. Cuando él vendió a Ramsey como la contratación bomba del torneo. Exacto. Entonces, Él tiene que asumir una responsabilidad ahí, o sea, Claro. tú sí tienes que llegar, en algún momento tienes que reconocer, oigan, yo me equivoqué en esto, nos quedamos cortos, tendremos que analizar mucho, platicar con el plantel, con la directiva, ver qué nos falló, por qué no cumplimos los objetivos que nos habíamos trazado. Eso no se lo hemos escuchado a Efraín y hasta ahora no ha salido nadie en Pumas que parezca o insinúe al menos que le va a pedir explicaciones al técnico. Que me parece que eso es delicadísimo. Que no haya habido hasta ahora nadie en Pumas que diga, oigan, vamos a llamar a cuentas, nos vamos a sentar, vamos a analizar, vamos a continuar con Efraín porque creemos que es lo correcto, porque queremos un tipo de casa, por la razón que ellos quieran, tienen todo el derecho del mundo de hacerlo. Pero sí tendrían que salir alguien a decir, oigan, tenemos que... Y nadie aparece a pero no lo van a hacer. De un Tú fracaso sabes- que es rotundo. Tú sabes que Sí, no lo van a hacer. En lo es. ninguna institución te van a decir con esto de las frases que los trapitos se lavan en casa. No tienen Sí. por qué dar a ¿Esa en qué entender. novela está? Sí. Pues en alguna novela de Prime, no sé. ¿En qué club de lectura estás, seguramente. Dionisio? ¿En cuál te inscribiste? Sábado por la noche, después de Picante. No, por la noche es ¿Cómo? muy tarde. Espérame, es espérame. medianoche, eso es tardísimo. Oye, no, pues, pero lo que dice Ricardo y lo que dice, continuando con las frases, por ejemplo, yo si fuera directiva de Pumas, estaría molesto con él. ¿Por qué? Porque tú en una conferencia de prensa, bueno, me está siguiendo el Celtic, como diciendo, pues si quieren me voy, allá me están necesitando, allá me están tentando. Entonces, a ver, yo estaría molesto porque digo, si tú estás pensando en otras posibilidades de Sí. trabajo, entonces quiere decir que no estás comprometido tanto como yo pensaba que pudieras estar comprometido. Si estuviera yo muy molesto, chao papá, y me busco otro técnico. Un tema que- Pero cuando se me pase esa molestia, entonces digo, ok, ven para acá, pero las cosas tienen que ser de esta manera. Sí, y otra cosa que me parece delicada, también para analizar otros elementos, porque sí creo que los hay, desde el tema de planeación, eso me parece muy delicado y se veía venir. Hablaba mucho de garra puma y yo lo que vi fue indisciplina, garra malentendida, rebasando una línea que iba hacia la bravuconería en muchos casos, ¿no? Y que termina eso también impactando por no tener el plantel completo, por algo de lo que dice también en esta rueda de prensa final, era tapar un hoyo y descubrir otro, sí, porque la plantilla estaba mal diseñada, efectivamente. Yo te Y sí, pregunto, ahí si- creo que la directiva tiene mucha responsabilidad. Yo me pregunto, ¿qué hicieron en el verano? ¿Qué hicieron en el verano? Cada refuerzo llegaba al cuarto para las 12 y con esos últimos movimientos les queda una plaza de extranjero disponible que jamás utilizan y necesitando un delantero que al final les termina impactando. Tú hablas de garra. En el partido de ayer no hubo actitud, corazón ni garra. No, Y para entonces nada. yo lo llevo No, también pero al sí era un tema constantemente Por traído eso, a cuenta, ¿no? y yo también entonces traigo a colación cuando él se refirió, no con esa palabra, pero ¿sabes qué? Vamos a sudar sangre.
tú no puedes sudar sangre cuando... Dijo otra frase que también Por fue eso, célebre, sí. Claro, tú no puedes sudar sangre cuando traes atole en las venas. Y ayer Pumas traía atole en las venas. Bueno, pero ¿sabes de qué algo sí fue constante Pumas? ¿De qué? El puesto número 10. Todo el torneo estuvo en el número 10. Había una gráfica aquí que veíamos que levantó un poquito 14, al sexto 10, y luego cayó hasta el 13, 13, 14 y Tuvo lo bajón, regresó sí, al 10. sí. Bueno, en el promedio... Regresa al 10 producto de las últimas 2 victorias. Bueno, pero en el promedio esa es la constancia de lo que vino a implementar, bien o mal, al límite con esa interpretación de lo de garra de Puma. Bueno, pero al final está dando la estabilidad a través de esa constancia en la posición 10. Y tú pedías que le ganara a Pachuca, era su posición 10 y punto. No, te voy a decir por qué no. Porque el torneo pasado entró en la posición 10 y no estaba Keylor, y no estaba Angulo, y no estaba Vite, y no estaba ¿Y cómo entró? ¿Quién? Bueno, Macías. Macías, Se Bazuaje. les fueron 10 del torneo pasado al Claro. actual y llegaron solamente 6. Bueno, está bien. Ahí también te hablo de diseño de plantilla, una plantilla También, muy corta. bueno, pero al final de cuentas, refuerzos que él quería. Y la no eran cantera- los que estaban. No, está bien. Sí, pero ¿cómo entró? sí, Recordemos ese partido contra Juárez, la tolbonera esa que estuvo allá en la frontera, también dio Penales. muchas dudas. O sea, Son penales. fue exactamente lo mismo. En el tiempo que lleva dirigiendo y teniendo esa metodología, ha sido constante. Le ha dado estabilidad para el puesto 10. ¿Qué es esperar para la próxima? Si confían en Efraín Juárez, que se quede en el 10º, porque para mí eso es lo que me da a Yo entender. lo de la cantera lo sigo poniendo esa también. parte más con pinzas, porque me parece que no, a mí por lo menos me siguen faltando elementos para saber si hay ahí un tema de no los volteó a ver lo suficiente. Debutan más futbolistas que Lilini, por ejemplo. Efraín Juárez, que es tal vez el único de los datos que Pero tiene por para necesidad. presumir. Sí, No porque por necesidad. estén No, de debidamente acuerdo. maduros Y para yo ahí entrar. mi única duda es si realmente Pumas y en general los equipos del fútbol mexicano tienen más de lo que debutan, de lo que vemos. Yo creo que hay una carencia de talento Sí, brutal en las básicas de todos los equipos. Sí. Si no, pues habría más Gil Moras, ya habría más Fimbres, ya habría más. Hay los que hay, ¿eh? O sea, yo creo que ahí sí no, habría que hacer bien el estudio, pero yo creo que no podemos exigir más de lo que hay. Pero habría que tener Pero conciencia eso no de es qué culpa es lo que hay. de los jugadores. No, pero- los entrenadores formadores. Pero no la sé si está mentalidad llegando el de la talento. crítica que hicimos de Pero el Gil otro- Mora pero- diciendo que por qué patea un balón así si no tiene la confianza. Pero el Si no otro la día lo generas, decíamos, eso a Pumitas hace 20 años, pues por poner un número, no lo tenemos, pero a lo mejor llegaban 500 chavos a probarse. Hoy probablemente lleguen 100, porque está Pachuca, porque hay otras escuelas, porque se ha abierto además la oferta de deportes a otros deportes. No, bien también. Eso sí te sencillo. habla del estatus de la cantera de los Pumas. Hoy que la oportunidad estuvo disponible para algún delantero que estuviera medianamente listo, pues no encuentras a alguien que termine llenando las Claro. expectativas. Un guardameta se abrió la oportunidad, vimos lo que pasó. Y así en diferentes posiciones, ¿no? Se debuta más, sí, pero yo siento que es más por necesidad. Y sí te habla de un estatus actual de cómo está la cantera de los Pumas. La veo seca, o sea, no Sí, aportó sí. soluciones cuando más falta. Pero no sé si, Ya ni es pero cantidad, no lo ni llevaría a calidad que sea un tiene. problema único de Pumas. Me parece que ahí hay un problema Bueno, está en general una fortaleza de Pumas hasta hace no mucho. que habría que voltear a ver y entender exactamente qué está pasando, por qué no se está produciendo tanto talento, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué más? Y ¿Qué de más ponemos calidad, sobre la sobre mesa? todo. Sí. Y de calidad. Porque puedes producir talentos, pero si no tienen la calidad, pues ¿de qué te sirve al final de cuentas? O que le des el tiempo a lo mejor para demostrar que se vaya afianzando y vayan mejorando y entonces de pronto hagas, pulas ese diamante que parece que todavía queda en bruto y que... ¿Pero a quién le vas y que a dar tiempo? ¿A Efraín? No, ¿Para que a los pula chavos. eso? No, a los chavos. Por, me por refiero. eso, pero ¿quién va a liderar Bueno, hay eso? alguien primero hay ¿Quién va a alguien ser el líder de esa formación de la bueno, cantera? hay alguien de formación de fuerzas básicas, ¿cómo se llama? Este muchacho que ya está por ¿En ahí. Pumas, hoy por hoy? Sí, al que decían que también, que después investigaron en Pumas y dijeron que no había nada raro. Ya, pero ahora mismo no me acuerdo. Y se me va el nombre. Entonces, primero ellos y después ver qué ¿Sabes? es lo que requiere el primer equipo. Otro tema que creo que tiene que atender Pumas es, no puede seguirle dando, va a caer mal el comentario, pero tanta voz a su afición. No puede importarle tanto a la directiva en su toma de decisiones qué va a pensar cada toma de decisiones en Pumas últimamente es tribunera. Efraín llegó porque tenía pasado Puma, porque había jugado en Puma. A Rafa Puente, con o sin argumentos, no lo sé, probablemente no había cumplido lo suficiente, pero lo echó la tribuna. A Lema lo echó la tribuna. Esas cosas no pueden pasar en un equipo de fútbol. Bueno, sí, y yo también por eso digo, hablo de la planeación deportiva, ¿no? La planeación deportiva que se refleja en una plantilla poco profunda, en una plantilla que
recibe sus refuerzos Raúl tarde, Alpizar una es el plantilla que no responsable hoy termina de por fuerzas básicas. completarse correctamente o que toma este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, sí creo que, como bien dijiste en tu primera intervención, son muchos elementos. Sí, la cara más visible es la de Juárez, que aparte no se ayuda en las declaraciones y la verdad es que no tenían nada que hacer ante el Pachuca. Universidad llegó muy debilitado este partido, llegó en los huesos por las ausencias. Añádanle que Navas venía, yo creo que de su peor semana como profesional, o sea, Sí, se queda se le fuera de su notó, último anímicamente mundial estaba muy mal. y tiene que ver al menos en 2 de los goles. Él había sido el bastión de los Pumas de la Universidad, había sido su activo más regular. Rubalcaba pues tampoco pesó lo que de él se esperaba. Esto les llega 48 horas después de una fecha FIFA, ahí acomodado con calzador precisamente esta etapa. Lo que pasó en Hidalgo dejó una sensación que no se quita ni con descanso ni con pretextos. Pumas no quedó fuera por un mal día. Quedó fuera porque el proyecto ya venía tambaleando desde hace meses. Y cuando un equipo grande repite fracaso tras fracaso, el aficionado no pregunta por estadísticas ni lesiones. Pregunta quién se va a hacer responsable de este desastre. Porque caer en el play-in una vez duele. Caer 2 torneos seguidos te exhibe. El problema no fue perder ante Pachuca, eso cualquiera lo puede hacer, sino la forma en la que Pumas se presentó. Sin variantes, sin contundencia, sin ese carácter que históricamente distinguió al club. Ver al equipo intentando remar con una banca llena de chavos sin rodaje fue frustrante, porque dejó claro que la directiva no armó un plantel competitivo. Y cuando la planeación falla desde septiembre, noviembre siempre cobra factura. Tras el golpe, Juárez salió a decir que está consciente de que su continuidad depende de resultados. Pero la pregunta que nadie arriba parece querer responder es otra. ¿Qué resultados esperaban con un plantel tan corto? ¿Qué milagro querían cuando tus 2 delanteros titulares terminaron lesionados o entre suspensiones interminables? ¿Qué crecimiento puede mostrar un equipo que cada semana toca fondo por falta de recambios? El torneo de Pumas se resume en una contradicción constante. Números medianos con momentos aceptables, pero cero consistencia. Una ofensiva que vivía de rachas, una defensa que alternaba partidos sólidos con errores groseros y un mediocampo que dependía casi en exclusiva de Carrasquilla y Rubalcaba. Lo demás fueron parches. Y un equipo grande no compite con parches, compite con estructura. Por eso, cuando se habla del Clausura 2026, la palabra cambios no es una opción, es una obligación. Pumas necesita un 9 titular, uno que cargue el ataque y que no viva lesionado. Necesita un extremo que marque diferencia y no otro experimento de último minuto. Necesita más experiencia en la banca para evitar volver a meter a debutantes en partidos determinantes. Y necesita, sobre todo, dejar de improvisar. La directiva insiste en que Juárez seguirá porque el proyecto es suyo. Perfecto, pero si el proyecto es suyo, también deben ser suyas las consecuencias. Ya no alcanza con decir que hay ganas o que se analizará todo. Llevar 2 torneos y meterse a cuartos en un equipo como Pumas es un golpe que exige decisiones grandes, no discursos suaves. Y si van a sostenerlo, que lo sostengan con refuerzos de verdad, no con aspiraciones. Respecto a altas y bajas, el silencio es alarmante. Solo un nombre asoma: Ezequiel Chimi Ávila, ese fichaje que se cayó al final y que hoy suena más por necesidad que por estrategia. Con Macías fuera, el Chimi encaja perfecto. Sí, pero un delantero no arregla todo. Falta un extremo, falta profundidad y falta jerarquía. En bajas, la cosa tampoco es clara. Ulises Rivas parece tener un pie afuera y nadie se sorprende. Pero lo realmente delicado es que harán con Quispe y Leo Suárez, 2 piezas que podrían servir como moneda de cambio pero que no pueden seguir congeladas como si no existieran. Un club grande no se da el lujo de tener activos tirados al rincón. Pumas llega a la antesala del Clausura 2026 con una sentencia clara. O cambia de raíz, o repite la historia. Y la afición ya no está para otro deja billo. Y después de ver cómo el torneo se nos escapó entre lesiones, fallas y decisiones tardías, era cuestión de tiempo para que surgiera el tema que más enoja hoy en CEU, la delantera. Porque el fracaso en el play-in no fue casualidad, no fue mala suerte ni fue un mal día. Fue la consecuencia de haber iniciado un torneo entero sin un 9 confiable, sin un plan alterno y sin la jerarquía que requiere un club que presume grandeza. Y ahora que Juárez seguirá, el mensaje es claro. Él mismo tendrá que arreglar el hueco que dejó sin cubrir. Lo primero que revelaron los reportes es casi insultante para la afición. Pumas terminó el Apertura 2025 sin delantero centro. Punto.
Ni Martínez pudo sostener el ritmo entre golpes y menor rendimiento, ni Macías sobrevivió a su historial físico. Y la directiva vio todo esto desde la tribuna administrativa sin mover un dedo a tiempo. Eso es lo que más enciende. No se trata solo de carencias, se trata de negligencia de planeación. Por eso, cuando Merlo soltó que la prioridad absoluta es traer un 9 extranjero, la reacción no fue ilusión, fue un por fin. Porque es evidente que ese fichaje debió llegar hace meses y que los puntos perdidos por falta de gol fueron responsabilidad directa de quienes construyeron el plantel. Y si Juárez quiere revancha, como dicen que él mismo pidió, tendrá que empezar su nueva etapa con decisiones que esta vez no puedan justificarse con discursos. Pumas tiene 2 plazas de extranjero libres y eso, en cualquier otro momento, sería motivo de optimismo. Hoy es motivo de presión, porque lo que pase con esas plazas definirá si el equipo sigue en esta mediocridad cómoda o si realmente quiere competir en 2026. Y el aficionado ya no tolera promesas suaves ni fichajes cosméticos, quiere jerarquía real. No un delantero que puede dar el ancho, sino uno que obligue al rival a ajustar toda su defensa. Y entre todo este caos apareció el nombre más ruidoso del mercado, James Rodríguez. No porque sea prioridad, porque no lo es, sino porque se convirtió en distracción. Y aquí es donde entra el enojo. Mientras algunos se entretienen fantaseando con el colombiano, la necesidad real del club sigue siendo exactamente la misma. James puede ser talento puro, sí, pero Pumas no necesita hoy un mediapunta de cartel, necesita goles inmediatos y un hombre que viva dentro del área. Por eso las palabras de Merlo cayeron como agua fría. James fue ofrecido, pero no pasa de eso. Y mientras tanto, la única certeza es que el 9 que buscan será extranjero. Eso es todo lo que hay. Nada más, ningún nombre firme, ninguna negociación avanzada, ninguna señal clara de que el error del torneo pasado no se repetirá. Y lo peor es que esta incertidumbre se suma a la continuidad de Juárez. Decisión que, guste o no, ya está tomada. Pero si el técnico quiere sostenerse, tendrá que demostrar desde el primer partido que aprendió del desastre ofensivo que dejó el torneo anterior. Porque la paciencia del aficionado ya no existe. Y cuando un entrenador sobrevive a un fracaso, el margen de error para el siguiente torneo es prácticamente cero. Además, el equipo también necesitará un extremo extranjero, según lo que se filtró. Bien, pero la pregunta es, ¿en qué orden? Porque cualquier cosa que no sea iniciar el mercado asegurando al 9 será vista como provocación. Pumas ya no está en posición de ver que cae. Está en posición de actuar primero, rápido y con carácter. Lo que está en juego no es solo un fichaje, es la credibilidad del proyecto. Si el club vuelve a retrasar decisiones, volverá a retrasar resultados. Y Pumas ya no tiene margen para otro torneo de excusas. Y como si no bastara con las dudas deportivas, la novela que estalló con Leo Suárez puso el dedo en la herida más delicada del club, el trato interno. Porque cuando un jugador sale dolido por rendimiento, se entiende. Pero cuando sale dolido por sentir que nadie le habló, que nadie dio la cara y que todo se manejó como si fuera mercancía, eso ya no es un tema de fútbol. Eso es un tema de valores. Y en Pumas, esos valores siempre fueron bandera. Por eso esta revelación cayó como piedra en vestidor, directiva y afición. Leo no buscó protagonismo ni polémica, habló porque ya no tenía nada que perder. Contó que llegó a la pretemporada con la rodilla recién dada de alta, acelerando recuperación, poniendo su cuerpo antes que su tranquilidad. Quería competir, quería demostrar que todavía tenía algo que aportar. Y lo mínimo que esperaba era una conversación seria. Pero no encontró ni diálogo, ni evaluación, ni una explicación sobre su rol. Encontró silencio. Un silencio que no orienta ni acompaña. Un silencio que expulsa. Ese tipo de situaciones desdibujan todo lo que Pumas presume ser. Un club que habla de formación humana, de respeto, de identidad, no puede manejar la carrera de un profesional como si fuera una nota administrativa. Porque Leo no pedía titularidad, no pedía privilegios. Pedía claridad. Y la claridad es lo primero que debería ofrecer una institución que se llena la boca de valores universitarios. La parte más dura del relato es cómo recibió la noticia. Un aviso seco, sin reunión, sin argumento, sin un explícanos cómo vienes. Directo a la sub-21. Y todo mientras él regresaba de una lesión que, según él mismo contó, lo obligó a acelerar plazos para no perder terreno. ¿Ese es el trato que merece alguien que se esfuerza por volver antes de lo previsto? Ese tipo de decisiones fracturan, porque te hacen sentir que el sacrificio no vale nada si arriba ya decidieron tu destino.
Y como si fuera poco, la explicación no dicha salió a flote sola. Había que liberar plaza de extranjero para la llegada de Keylor Navas. ¿Una decisión comprensible en lo deportivo? Sí, pero ejecutada con una torpeza que raya en la falta de respeto. En vez de una conversación adulta, la directiva optó por la vía rápida, cortar y mover piezas sin asumir desgaste emocional. Eso no es planificación, eso es cobardía institucional. En un vestidor, estas cosas se notan rápido, porque todos ven quién es arropado y quién es tirado al fondo sin aviso. Todos observan cómo se maneja una salida. Y si un compañero dice públicamente que se sintió invisible, que no valía la pena pedir explicaciones, el mensaje es devastador. Nadie te garantiza un trato humano. Y cuando un plantel pierde confianza en la estructura, ningún discurso técnico salva el ambiente. Juárez tampoco queda limpio. Porque aunque se diga que la decisión vino de arriba, un entrenador siempre tiene la oportunidad de acercarse, de explicar, de evitar que un jugador se vaya sintiendo que nadie lo escuchó. Y cuando un técnico insiste en construir identidad, pero no tiene gestos básicos de respaldo, su mensaje pierde fuerza. Así no se gana un vestidor que ya llegó golpeado desde torneos anteriores. La salida a Estudiantes de La Plata terminó siendo casi un trámite burocrático, rápido, frío, sin presencia del club, sin un gesto simbólico, sin un cierre digno. Para un jugador que aceleró recuperación y enfrentó molestias para retomar ritmo, fue un final inaceptable. No porque mereciera homenaje, sino porque merecía respeto. Hoy el tema no es si Leo debe volver en un futuro. El tema es lo que esta historia revela del club. Revela huecos, revela desorden, revela una pérdida de sensibilidad que nunca había vestido la camiseta auriazul. Y cuando un club que presume valores falla precisamente en los valores, esa herida se queda abierta mucho más tiempo que un torneo. Lo que pasó en Hidalgo dejó una sensación que no se quita ni con descanso ni con pretextos. Pumas no quedó fuera por un mal día. Quedó fuera porque el proyecto ya venía tambaleando desde hace meses. Y cuando un equipo grande repite fracaso tras fracaso, el aficionado no pregunta por estadísticas ni lesiones. Pregunta quién se va a hacer responsable de este desastre. Porque caer en el play-in una vez duele. Caer 2 torneos seguidos te exhibe. El problema no fue perder ante Pachuca, eso cualquiera lo puede hacer, sino la forma en la que Pumas se presentó, sin variantes, sin contundencia, sin ese carácter que históricamente distinguió al club. Ver al equipo intentando remar con una banca llena de chavos sin rodaje fue frustrante, porque dejó claro que la directiva no armó un plantel competitivo. Y cuando la planeación falla desde septiembre, noviembre siempre cobra factura. Tras el golpe, Juárez salió a decir que está consciente de que su continuidad depende de resultados. Pero la pregunta que nadie arriba parece querer responder es otra. ¿Qué resultados esperaban con un plantel tan corto? ¿Qué milagro querían cuando tus 2 delanteros titulares terminaron lesionados o entre suspensiones interminables? ¿Qué crecimiento puede mostrar un equipo que cada semana toca fondo por falta de recambios? El torneo de Pumas se resume en una contradicción constante. Números medianos con momentos aceptables, pero cero consistencia. Una ofensiva que vivía de rachas, una defensa que alternaba partidos sólidos con errores groseros y un mediocampo que dependía casi en exclusiva de Carrasquilla y Rubalcaba. Lo demás fueron parches. Y un equipo grande no compite con parches, compite con estructura. Por eso, cuando se habla del Clausura 2026, la palabra cambios no es una opción, es una obligación. Pumas necesita un 9 titular, uno que cargue el ataque y que no viva lesionado. Necesita un extremo que marque diferencia y no otro experimento de último minuto. Necesita más experiencia en la banca para evitar volver a meter a debutantes en partidos determinantes. Y necesita, sobre todo, dejar de improvisar. La directiva insiste en que Juárez seguirá porque el proyecto es suyo. Perfecto, pero si el proyecto es suyo, también deben ser suyas las consecuencias. Ya no alcanza con decir que hay ganas o que se analizará todo. Llevar 2 torneos y meterse a cuartos en un equipo como Pumas es un golpe que exige decisiones grandes, no discursos suaves. Y si van a sostenerlo, que lo sostengan con refuerzos de verdad, no con aspiraciones. Respecto a altas y bajas, el silencio es alarmante. Solo un nombre asoma: Ezequiel Chimi Ávila, ese fichaje que se cayó al final y que hoy suena más por necesidad que por estrategia. Con Macías fuera, el Chimi encaja perfecto. Sí, pero un delantero no arregla todo. Falta un extremo, falta profundidad y falta jerarquía. En bajas, la cosa tampoco es clara.
Ulises Rivas parece tener un pie afuera y nadie se sorprende. Pero lo realmente delicado es que harán con Quispe y Leo Suárez, dos piezas que podrían servir como moneda de cambio pero que no pueden seguir congeladas como si no existieran. Un club grande no se da el lujo de tener activos tirados al rincón. Pumas llega a la antesala del Clausura 2026 con una sentencia clara. O cambia de raíz, o repite la historia. Y la afición ya no está para otro dejavillo. Y después de ver cómo el torneo se nos escapó entre lesiones, fallas y decisiones tardías, era cuestión de tiempo para que surgiera el tema que más enoja hoy en CEU, la delantera. Porque el fracaso en el play-in no fue casualidad, no fue mala suerte ni fue un mal día. Fue la consecuencia de haber iniciado un torneo entero sin un 9 confiable, sin un plan alterno y sin la jerarquía que requiere un club que presume grandeza. Y ahora que Juárez seguirá, el mensaje es claro. Él mismo tendrá que arreglar el hueco que dejó sin cubrir. Lo primero que revelaron los reportes es casi insultante para la afición. Pumas terminó el Apertura 2025 sin delantero centro. Punto. Ni Martínez pudo sostener el ritmo entre golpes y menor rendimiento, ni Macías sobrevivió a su historial físico. Y la directiva vio todo esto desde la tribuna administrativa sin mover un dedo a tiempo. Eso es lo que más enciende. No se trata solo de carencias, se trata de negligencia de planeación. Por eso, cuando Merlo soltó que la prioridad absoluta es traer un 9 extranjero, la reacción no fue ilusión, fue un por fin. Porque es evidente que ese fichaje debió llegar hace meses y que los puntos perdidos por falta de gol fueron responsabilidad directa de quienes construyeron el plantel. Y si Juárez quiere revancha, como dicen que él mismo pidió, tendrá que empezar su nueva etapa con decisiones que esta vez no puedan justificarse con discursos. Pumas tiene 2 plazas de extranjero libres y eso, en cualquier otro momento, sería motivo de optimismo. Hoy es motivo de presión, porque lo que pase con esas plazas definirá si el equipo sigue en esta mediocridad cómoda o si realmente quiere competir en 2026. Y el aficionado ya no tolera promesas suaves ni fichajes cosméticos, quiere jerarquía real. No un delantero que puede dar el ancho, sino uno que obligue al rival a ajustar toda su defensa. Y entre todo este caos apareció el nombre más ruidoso del mercado, James Rodríguez. No porque sea prioridad, porque no lo es, sino porque se convirtió en distracción. Y aquí es donde entra el enojo. Mientras algunos se entretienen fantaseando con el colombiano, la necesidad real del club sigue siendo exactamente la misma. James puede ser talento puro, sí, pero Pumas no necesita hoy un mediapunta de cartel, necesita goles inmediatos y un hombre que viva dentro del área. Por eso las palabras de Merlo cayeron como agua fría. James fue ofrecido, pero no pasa de eso. Y mientras tanto, la única certeza es que el 9 que buscan será extranjero. Eso es todo lo que hay. Nada más, ningún nombre firme, ninguna negociación avanzada, ninguna señal clara de que el error del torneo pasado no se repetirá. Y lo peor es que esta incertidumbre se suma a la continuidad de Juárez. Decisión que, guste o no, ya está tomada. Pero si el técnico quiere sostenerse, tendrá que demostrar desde el primer partido que aprendió del desastre ofensivo que dejó el torneo anterior. Porque la paciencia del aficionado ya no existe. Y cuando un entrenador sobrevive a un fracaso, el margen de error para el siguiente torneo es prácticamente cero. Además, el equipo también necesitará un extremo extranjero, según lo que se filtró. Bien, pero la pregunta es, ¿en qué orden? Porque cualquier cosa que no sea iniciar el mercado asegurando al 9 será vista como provocación. Pumas ya no está en posición de ver que cae. Está en posición de actuar primero, rápido y con carácter. Lo que está en juego no es solo un fichaje, es la credibilidad del proyecto. Si el club vuelve a retrasar decisiones, volverá a retrasar resultados. Y Pumas ya no tiene margen para otro torneo de excusas. Y como si no bastara con las dudas deportivas, la novela que estalló con Leo Suárez puso el dedo en la herida más delicada del club, el trato interno. Porque cuando un jugador sale dolido por rendimiento, se entiende. Pero cuando sale dolido por sentir que nadie le habló, que nadie dio la cara y que todo se manejó como si fuera mercancía, eso ya no es un tema de fútbol. Eso es un tema de valores. Y en Pumas, esos valores siempre fueron bandera. Por eso esta revelación cayó como piedra en vestidor, directiva y afición. Leo no buscó protagonismo ni polémica, habló porque ya no tenía nada que perder. Contó que llegó a la pretemporada con la rodilla recién dada de alta, acelerando recuperación, poniendo su cuerpo antes que su tranquilidad. Quería competir, quería demostrar que todavía tenía algo que aportar. Y lo mínimo que esperaba era una conversación seria.
pero no encontró ni diálogo, ni evaluación, ni una explicación sobre su rol. Encontró silencio. Un silencio que no orienta ni acompaña. Un silencio que expulsa. Ese tipo de situaciones desdibujan todo lo que Pumas presume ser. Un club que habla de formación humana, de respeto, de identidad, no puede manejar la carrera de un profesional como si fuera una nota administrativa. Porque Leo no pedía titularidad, no pedía privilegios. Pedía claridad. Y la claridad es lo primero que debería ofrecer una institución que se llena la boca de valores universitarios. La parte más dura del relato es cómo recibió la noticia. Un aviso seco, sin reunión, sin argumento, sin un explícanos cómo vienes. Directo a la sub-21. Y todo mientras él regresaba de una lesión que, según él mismo contó, lo obligó a acelerar plazos para no perder terreno. ¿Ese es el trato que merece alguien que se esfuerza por volver antes de lo previsto? Ese tipo de decisiones fracturan, porque te hacen sentir que el sacrificio no vale nada si arriba ya decidieron tu destino. Y como si fuera poco, la explicación no dicha salió a flote sola. Había que liberar plaza de extranjero para la llegada de Keylor Navas. Una decisión comprensible en lo deportivo, sí, pero ejecutada con una torpeza que raya en la falta de respeto. En vez de una conversación adulta, la directiva optó por la vía rápida, cortar y mover piezas sin asumir desgaste emocional. Eso no es planificación, eso es cobardía institucional. En un vestidor, estas cosas se notan rápido. Porque todos ven quién es arropado y quién es tirado al fondo sin aviso. Todos observan cómo se maneja una salida. Y si un compañero dice públicamente que se sintió invisible, que no valía la pena pedir explicaciones, el mensaje es devastador. Nadie te garantiza un trato humano. Y cuando un plantel pierde confianza en la estructura, ningún discurso técnico salva el ambiente. Juárez tampoco queda limpio. Porque aunque se diga que la decisión vino de arriba, un entrenador siempre tiene la oportunidad de acercarse, de explicar, de evitar que un jugador se vaya sintiendo que nadie lo escuchó. Y cuando un técnico insiste en construir identidad, pero no tiene gestos básicos de respaldo, su mensaje pierde fuerza. Así no se gana un vestidor que ya llegó golpeado desde torneos anteriores. La salida a Estudiantes de La Plata terminó siendo casi un trámite burocrático, rápido, frío, sin presencia del club, sin un gesto simbólico, sin un cierre digno. Para un jugador que aceleró recuperación y enfrentó molestias para retomar ritmo, fue un final inaceptable. No porque mereciera homenaje, sino porque merecía respeto. Hoy el tema no es si Leo debe volver en un futuro. El tema es lo que esta historia revela del club. Revela huecos, revela desorden, revela una pérdida de sensibilidad que nunca había vestido la camiseta auriazul. Y cuando un club que presume valores falla precisamente en los valores, esa herida se queda abierta mucho más tiempo que un torneo.